Son muchos, gracias por venir, ¿eh? Bueno, yo soy Ana Romero, mi apellido es mucho más simple que el de Ricardo, así que se lo van a acordar fácilmente. Como dijo Ricardo al principio, trabajo en Cablevisión, soy jefe de recursos humanos de subregión Córdoba Norte y bueno, también soy parte de la comisión de ADRA Córdoba. Yo les voy a contar básicamente qué es lo que estamos haciendo en lo que es potencial, cómo lo llevamos adelante, por qué creemos que es importante en Cablevisión hacer este diagnóstico, la proyección, y bueno, qué experiencia y cuál es la teoría que nosotros utilizamos y nos basamos. En primer lugar, destaco dos aspectos por los cuales, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Por los cuales Cablevisión apuntamos y identificamos potencial. En primer lugar, porque es muy gratificante para una persona poder estar trabajando en su máxima capacidad, ¿sí? Y por otro lado, para la compañía se garantiza un buen desempeño teniendo personas que estén a la altura del nivel de trabajo que se requiere para una determinada tarea. ¿Qué hacemos? ¿Por qué evaluamos potencial? En primer lugar, cuando evaluamos el mapa de talentos de la compañía, podemos identificar quiénes son nuestros altos potenciales para a partir de allí generar planes de formación y crecimiento y desarrollo de las personas. Todos los procesos de potencial se vinculan dentro de los distintos procesos del área de recursos humanos. Formación, capacitación, desarrollo, selección, nos sirve como input para poder determinar, por ejemplo, algún puesto clave en donde no tengamos un cuadro de reemplazo y poder ir pensando o desarrollando una persona o realizar una búsqueda externa que nos permita cubrir esa posición para el futuro. Y con esto, bueno, generar acciones inmediatas para retener talentos, ¿sí? En el caso de aquellas personas con talento. Existen dos métodos para evaluar el potencial. Uno es el análisis de discurso, que en nuestro caso, bueno, en general es mucho más costoso y prolongado en el tiempo. Esto requiere una entrevista individual con cada candidato, en donde se evalúa la complejidad en el proceso de toma de decisiones que tiene esa persona ante los problemas que se le presentan en la vida cotidiana o en el trabajo. Por esto es que vamos a la segunda opción, que es los juicios gerenciales o juicio de los líderes. Nosotros formamos a nuestros líderes en este modelo, esta teoría que ya les voy a contar, en donde se los entrena para identificar cuáles son los potenciales que ellos lideran, ¿sí? Esta evaluación la hace el jefe directo, que luego tiene una calibración, esto que decía Ricardo, el A, B y C. B evalúa a C, que luego tiene una reunión de ajuste con A para terminar de cerrar si esa persona es considerada un alto potencial. Bueno, el comité de calibración, y por otro lado se evalúa con un código de evaluación con referencias objetivas. A todas las posiciones se las evalúa con la misma herramienta y con este mismo código que es conocido por todos. Esto genera confianza que esta evaluación sea realizada por el jefe por el hecho que es una persona conocida, con el que se trata todos los días y no es un psicólogo que vino un día, me hizo una entrevista y determinó si soy potencial o no. Por esto es que consideramos que esta herramienta es más confiable. La teoría en la que nos basamos para medir los puestos de trabajo es la teoría del psicólogo y psicoanalista Elliot Jaques. Elliot Jaques determina dos aspectos que pueden ser medidos en un puesto de trabajo. Esto es el alcance temporal de una tarea, es decir, la tarea más extensa en el tiempo de la que se tenga que encargar esa persona, haciendo uso de la discrecionalidad sin disminuir la calidad y la eficiencia de la tarea. Por ejemplo, vamos al ejemplo básico de colegio, una maestra de primer grado, su objetivo, su tarea más larga sería el ciclo lectivo y terminar ese ciclo que sus alumnos sepan leer y escribir, ¿sí?
En el medio tiene distintos objetivos, ¿sí? Módulos que requiere esa maestra para llevar adelante y lograr con su objetivo final. En el caso de un técnico, que sería mi caso en la compañía, el técnico sale diariamente con órdenes de trabajo que tiene que cumplir durante ese día. Vuelve y resuelve en ese mismo día esa tarea. La complejidad está sujeta a un día. Perdón, el alcance temporal. Y la complejidad es la cantidad de variables que maneja una persona con claridad y precisión para, que tenga que manejar para resolver y tomar decisiones, ¿sí? Utilizando su juicio, discernimiento y manejando incertidumbre en diversas situaciones. No es lo mismo la toma de decisiones que tiene que realizar un técnico en la casa de un cliente cuando tiene que resolver un service a un gerente que tiene que planificar la compañía a objetivos a 10 años. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Acá muestra gráficamente las distintas tareas que tiene una persona dentro de su puesto, pero lo medimos por el alcance temporal, que es la meta más larga de la que se tiene que ocupar esa persona hoy. Elliott Jaques divide de acuerdo al alcance temporal de cada posición, que ustedes lo van a poder observar, en 8 estratos. En la puestos representativos ven que menciona cada uno de los puestos en relación a cada estrato. En el ámbito corporativo y en Cablevisión llegamos hasta el estrato 5, que esto es por una cuestión de entorno macroeconómico, social, donde los planes con los que nosotros desarrollamos es máximo un gerente, el CEO de la compañía, a 10 años. Hicimos este paralelismo con los puestos de Cablevisión, estrato 5, gerente general. Dentro de cada estrato pueden observar que tenemos 3 niveles, alto, medio y bajo, ¿sí? Por ejemplo, en el estrato 1, que es la operación directa, en el puesto bajo es en el puesto, empleado, técnico, operador comercial, en un medio un supervisor auxiliar y en un alto el supervisor o un líder administrativo. Todo tiene que ver con lo que dijimos antes, el alcance temporal y la complejidad de la tarea que desarrolla la persona. ¿Por qué es importante retener talentos? Y esto también lo dijo Elliott Jaques, luego del análisis de muchísimos casos. Pueden observar que el estrato 1 y 2 no considera dentro del análisis los casos que tengan limitaciones cognitivas o atrasos o debilidades mentales. A partir de allí considera que el 80% de la población se ubica dentro del estrato 1 y 2. Y un estrato 3 o 4, fíjense, el 7% es el 3, el 4 el 1%. Es decir, que cuando identificamos personas que se encuentran dentro de esos estratos, tenemos que retenerlos, porque no son muchos. ¿Cómo determinamos en Cablevisión, cómo llevamos toda esta teoría a la práctica, ¿sí? Si alguien está en condiciones de ocupar un determinado puesto de trabajo? En primer lugar, lo que valoramos es el desempeño actual de la persona, la capacidad actual aplicada que tiene esa persona. Luego, la capacidad potencial que tiene esa persona que estamos analizando. Acá lo que tenemos que separar es el puesto de trabajo por un lugar, es decir, la silla vacía, los conocimientos y habilidades que tiene que ocupar una persona para desarrollarse en un puesto de trabajo, y por otro lado, la capacidad potencial actual, los conocimientos y habilidades para ejecutar esa tarea, la valoración que esa persona le da a la tarea que desempeña y los temperamentos o comportamientos requeridos para ese puesto. ¿Qué nos puede pasar? Que tengamos una persona con una capacidad potencial actual con un nivel superior al nivel de trabajo que requiere para ese puesto. Esto genera desperdicio de talento, frustración, desapego, que se vaya de la compañía, ¿sí? Es como cuando uno va a comprar un zapato y que ese zapato le queda chico, ¿sí? Entonces no es cómodo, voy a buscar otra opción.
La mejor opción es que la capacidad potencial actual de la persona, esa proyección que nosotros medimos a través de la teoría de Elliott-Jaques, sea igual al nivel de trabajo de la persona. Esto genera alto desempeño, motivación, hay un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Y la otra situación que no deseamos es que la capacidad potencial actual sea inferior al nivel de trabajo. Esto también genera incomodidad, estrés, un desempeño ineficiente, no cubre los objetivos. Luego, ¿cómo seleccionamos? Por tres factores. En primer lugar, por exclusión, el desempeño. Si tiene buen desempeño actual o no tiene buen desempeño actual. En segundo lugar, por preferencia, ¿sí? Si tiene los conocimientos y habilidades, la valoración que le damos a la tarea. Y en tercer lugar, por excepción, excluimos los casos que tienen alguna cuestión con temperamento o requerimientos, comportamientos requeridos que no son acordes al puesto de trabajo que va a ocupar esa persona. En esta tabla, Elliott-Jaques, y esto es una buena noticia para todos, Elliott dice que todas las personas podemos desarrollar el potencial durante toda nuestra vida. Y acá esto es parecida, es un gráfico de doble entrada, como cuando vamos al médico, los que tenemos hijos, y el pediatra nos muestra el crecimiento de nuestros hijos a lo largo de los años. Este es muy chiquito, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero en la parte inferior avanza la edad de la persona, 20, 25, 30, y acá el tiempo que se desempeña en una posición. Por ejemplo, una persona de 30 años que está en un estrato 2M, 2 medio, ¿sí? Por ejemplo, que hoy es un analista senior, se proyecta que a los 40 años puede estar en un estrato 3B, o sea 3 bajo. Puede ser un especialista o algún jefe de área, ¿sí? Es decir, durante toda nuestra vida, hasta la edad de 70 años, podemos seguir desarrollando nuestro potencial. Bueno, esa es la teoría que utilizamos en Cablevisión, Grupo Clarín. No sé si quieren hacer alguna pregunta, lo dejamos para el final para no interrumpir a los chicos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Martínez Gasolo, yo pertenezco a la consultora Crowe Horvath. Primero que nada agradecemos a la Casa, a la Universidad Siglo XXI por prestarnos este espacio. Lo que yo voy a comentar respecto de nuestra consultora es una herramienta que utilizamos para compartir con ustedes la existencia de estas herramientas concretas en las que podemos evaluar el potencial de nuestra gente. Nosotros lo hemos, bueno, les cuento un poquito quiénes somos una consultora multinacional que estamos en más de 100 países y 412 ciudades. En Córdoba hacemos un trabajo de consultoría de recursos humanos y enfocado principalmente en todo lo que es finanzas, auditorías y demás. En el área de recursos humanos trabajamos con nuestra gente, con nuestros auditores, sabemos algunos de los clientes y pasamos sí a lo que nos interesa respecto de la identificación del potencial. No lo hacemos como actividades aisladas, sino como parte de un proceso, ¿sí?, en el que incluimos distintas técnicas, como el tema de la utilización de una batería psicotécnica, las entrevistas por competencias, como para ir definiendo el perfil de cada uno de nuestros colaboradores, Assessment Center y la aplicación de una herramienta que es la que les voy a compartir a ustedes, que se llama Value Driver. Esta herramienta lo que nos permite básicamente es conocer, en principio de la persona, cuál es la estructura de valores sobre la que se mueve, cuáles son los valores no negociables de las personas sobre las cuales ¿sí?, va a determinar sus conductas. De esta manera podemos ver los distintos valores, que puede ser que una persona esté orientada al poder, entonces le interese ocupar unas posiciones jerárquicas, poder liderar otras personas, destacarse en la gestión de personas o de su equipo. Vamos a ver que hay una persona que está orientada al conocimiento, entonces esa persona siempre va a tener intenciones de investigar, de refutar, de buscar la fuente, de dudar de lo que nosotros le estamos diciendo y chequearlo. Entonces vemos un poco cuáles son las conductas de nuestro equipo para poder armar un mapa, ¿sí?, de trabajo. Puede ser que una persona esté orientada a las estructuras, entonces tenga que definir procedimientos, necesite el orden, responda a ese orden, o que esté orientado a las personas y que les interesen, por ejemplo, las causas
digamos, más espirituales, igual que los orientados a la espiritualidad, o todos los que estamos en recursos humanos, obviamente uno de los valores preponderantes es la orientación a las personas. Luego tenemos la armonía estética y los logros individuales. La armonía tiene que ver también con la armonía en cuanto a las relaciones y los logros individuales, qué cosas lo destacan en el ejercicio de su profesión. Hay otra de las informaciones que nos brinda esta herramienta, que son las anclas de carrera, que básicamente tienen que ver cuál es el leitmotiv de la persona, qué objetivos tiene. Puede ser que una persona tenga como ancla de carrera, por ejemplo, el estilo de vida. Entonces, en el desempeño de sus funciones y en el plan de carrera que nosotros le vamos a diseñar, vamos a tener en cuenta que esta persona siempre va a primar su propio estilo de vida y su vida personal. Si por el contrario esta persona está, por ejemplo, orientada a todo lo que son los desafíos puros, como en el caso de los perfiles comerciales, sabemos que esa persona lo podemos, digamos, maximizar su potencial dentro de la línea de carrera y vamos a alinear los objetivos de la persona con los objetivos estratégicos. Lo que nos permite, esta herramienta, al igual que esta herramienta hay un montón en el mercado, lo que estoy haciendo es mostrar una de las herramientas que nosotros utilizamos. Otra información que nos brinda esta herramienta básicamente son los estilos de pensamiento, ¿sí? Esta herramienta tiene una base desde la neurociencia y desde la psicología, y lo que determina es cómo funciona, ¿sí?, el cerebro del ser humano, dividiéndolo en 4, ¿sí? El primer estilo es aquel estilo de pensamiento numérico, lógico, el evaluador, es aquel que dentro del grupo de amigos nosotros podemos identificar que es aquella persona que si le decís, bueno, tenemos un asado, son 20 personas, qué cantidad de carne necesitamos, cantidad de vino, es la que en el acto saca los números. En el estilo 2 es el procedimental, el lógico, el evaluador, el que sabe qué procedimientos no tenemos que saltearnos dentro de una receta, por ejemplo. O aquellos contadores, por ejemplo, que si vos le decís, bueno, tengo que hacer un alta de una empresa, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? O sea, en el acto y en el aire hace todo el proceso secuencial. El estilo 3 nos determina que es la persona que está más orientada a lo intuitivo, a lo emocional, nada en el mundo de las relaciones. Y el 4 es el estilo de pensamiento creativo, que es aquellos que ven más allá de lo concreto, ¿sí? Todos tenemos estos 4 estilos de pensamiento, pero en algunos de ellos nadamos mejor, podemos movernos con fluidez. Esta herramienta lo que nos permite es armar cuál es el máximo potencial de la persona desde la psicología y desde lo conductual, para hacer que la persona pueda trabajar sin cansarse. O sea, hacemos las tareas que a nosotros nos gustan y que no nos reportan cansancio, no nos agotan. En mi caso personal, por ejemplo, cuando hice esta herramienta, cuando hicimos la certificación, mi estilo de pensamiento preponderante es el 3, el 2 no. Entonces, cuando tuvimos que hacer completar esta herramienta, obviamente me estaba vinculando con actividades de tipo 2 y me agotó, entonces pedí un café en el acto. De esa manera pude comprobar que me estaba agotando y había pasado 5 minutos nada más completando los formularios. Mientras que cuando hablábamos de lo conceptual y participábamos y demás, no me cansaba en absoluto. Entonces pude identificar cómo, ¿sí?, podemos evaluar a nuestra gente para tomar el máximo potencial, hacer la mejor alquimia de nuestro equipo de trabajo y que el clima laboral también impacte positivamente. Básicamente lo que esta herramienta y otras herramientas nos permiten es armar un mapa de equipo, ¿sí?, con un objetivo claro, que es el que perseguimos nosotros, que somos los de recursos humanos, que es crear un clima en el que todos podamos dar nuestro máximo potencial, nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y acá sí hago un foco especial en nuestro rol de recursos humanos como gestores de cambio, y creo que es un rol fundamental en estos procesos en los que hay, bueno, tantos cambios generacionales, donde hay tantos cambios de tecnología que muchas veces hacen que determinadas personas queden con un conocimiento obsoleto y demás, y es donde nosotros tenemos que integrar todas estas diferencias. Al principio era presentarles una experiencia que nosotros lo utilizamos en nuestro equipo de trabajo, mostrarles un poco, bueno, algunos ejemplos respecto de la utilización de la herramienta. Acá lo que vemos es
el abanico de las escalas de valores de una persona que completó este cuestionario, donde la prevalecencia acá está en el conocimiento y la búsqueda de la fuente de información. Tenemos acá otro ejemplo de alguien con un estilo de pensamiento preponderante 1, que es el numérico, el evaluador, el lógico. Lo que nosotros hicimos con nuestra gente es un armado del equipo de trabajo. Acá lo que vemos son los distintos valores de nuestro equipo de auditores, ¿sí? Donde podemos ver en un mapa cuál es la preponderancia del estilo de nuestro equipo. Acá podemos ver el estilo de pensamiento, donde claramente están en el estilo 3, este es nuestro equipo de recursos humanos. Cada uno de estos cuadrados, cada una de las personas que completó el cuestionario. De esta manera podemos ver cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, hacer un análisis FODA, objetivarlo y ver de qué manera podemos maximizar nuestro potencial. Lo que siguen son simplemente ejemplos, también es una presentación muy corta. Sí, lo que quería era destacar básicamente cuál es nuestro rol de recursos humanos. Creo que lo importante es que sepamos que una de las funciones es integrar las diferencias, ver que hay gente que piensa distinto, que hay gente que se maneja diferente, que tiene distintos objetivos de realización y de plan de carrera. Lo importante es poder comprender que podemos integrar esas diferencias, ¿sí? Desde una posición reconocida en la organización, y podemos hacerlo también de una manera divertida. Por eso lo que pensé era simplemente compartir con ustedes, como cierre, un video en el que vemos a unos niños. Vemos los niños cómo ellos pueden integrar las diferencias. Es un spot publicitario en el que vamos a ver cómo los niños también integran las diferencias y de manera fluida y divertida. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Abro. Sostener acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, Sí. pasás el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llamaba el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira, mami. A ver, te miro. ¿Yo no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. De Bueno, computadora. es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Me toca a mí esta parte que es la más sencilla, que es cuando los agarro todo con ganas de irse a casa. Ya sé que ya escuchan menos y están mirando con más cariño de puerta. Y bueno, antes que nada, agradecerles a toda la presencia. La verdad que para nosotros es muy importante que ustedes estén acá. Como bien explicamos al principio, la idea desde la Comisión de ADRA es trabajar para enriquecer el sistema y el ecosistema de recursos humanos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra área de influencia, y creemos que con este tipo de actividades lo que generamos precisamente es eso. Agradecerle a Ricardo también por compartir conocimientos, por compartir conceptos que después nosotros intentamos plasmar, digamos, desde las experiencias corporativas y la experiencia de nuestro día a día, para hacer ese linkeo entre lo que se puede decir y lo que se puede explicar desde lo teórico, aplicado a casos prácticos en empresas en las que nosotros cotidianamente nos tenemos que enfrentar con los desafíos más teóricos que por ahí nos marcaba Ricardo. En ese contexto, mi nombre, como les decía, es Sebastián Farias, yo soy gerente regional de Manpower, y la idea en este caso es comentarles un poco
cómo linkeamos en el día a día de las organizaciones a partir de la experiencia nuestra en lo que es el manejo transversal de las organizaciones, ya sea de organizaciones de diferentes sectores, de diferentes regiones y de diferentes tipos, más grandes, más chicas y demás. Y en todas encontramos que este es un problema y es una situación que se debe atender. Con lo cual, lo que decimos y sostenemos que es un esquema que es independiente de las características particulares de la organización en la que analicemos y que trasciende a todo tipo de organizaciones. En ese escenario, lo que nosotros planteamos y lo que nos parece importante que todos tengamos en cuenta que desde un tiempo a esta parte se le exige a recursos humanos que tenga un nuevo rol. Estamos ante un esquema de cambio de paradigmas y en ese escenario la evaluación de potencial de la gente que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones es fundamental. Entonces, nosotros pensemos que todo esto que estamos planteando ahora está enmarcado en este esquema de que hay un nuevo rol de nuestra área que está empujado, que está llevado a ese lugar a partir de la situación que tenemos con el talento, digamos. Hoy tenemos un esquema de escasez de talento que nos lleva a pensar que si no lo gestionamos de manera eficaz y eficiente, difícilmente podamos tener éxito. Y que si el plan estratégico de nuestra organización no está linkeado con el plan de recursos humanos de esa o de capital humano de esa organización, ambas proyecciones o ambas planificaciones no pueden ir por carriles separados. En algún punto tienen que encontrar confluencia. ¿Qué es lo que vemos? En ese rol nosotros vemos que dentro de lo que es el rol en evolución de recursos humanos tenemos tres roles fundamentales. Por un lado, el rol de experto en oferta y demanda de talento. Nosotros tenemos que saber qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos, para qué lo necesitamos, porque lo tenemos que gestionar. Tenemos que saber desarrollar la marca de nuestra empresa, nuestra marca empleadora, para a partir de ahí poder pensar en retener los talentos, esos 70.000 por millón que marcaba Ana hace un rato y que nos mostraba como algo realmente difícil de conseguir. Entonces, si yo tengo esos talentos en mi organización, los tengo que retener, y si no los tengo que atraer. En ambos casos tengo que transformar mi organización en una organización atractiva para esas personas que desean incorporarse al trabajo. Y por otro lado, tengo que diseñar puestos de trabajo en función del talento que requiere el plan de negocio de mi organización y del potencial que tiene cada uno de los colaboradores que yo tengo adentro. Si yo dejo uniforme el diseño de puestos de trabajo y no lo linkeo con el talento que necesito, es de suponer que no va a haber una alineación entre los puestos y los talentos que estoy requiriendo. ¿Se entiende ese punto, chicos? ¿Está claro? En esa línea, acá recordamos rápidamente un poquito los conceptos teóricos para darle soporte a la slide siguiente, pero es confirmar un poco lo que había planteado Ricardo al inicio y posteriormente Ana cuando hablaba de la herramienta y de su uso. Básicamente, ¿qué es lo que es el potencial individual? Es el nivel de trabajo más alto que un individuo está en condiciones de realizar satisfactoriamente en el momento actual de su carrera. Tomando también palabras de Ricardo y palabras de Ana, dos premisas fundamentales. Tiene que contar con los conocimientos y habilidades necesarias y tiene que tener un alto compromiso personal con sus tareas. Si no cuenta con alguno de estos dos conceptos, conocimientos y habilidades, lo que denominamos las competencias, recuerden los gráficos que nos mostraba Ricardo al principio, y no tiene compromiso, no sirve, digamos, no nos es útil generar ese proceso de evaluación. Y por último me quedo con este concepto, para darle soporte a lo que viene. El potencial individual es la variable de predicción más importante del éxito de un individuo en un puesto dado. ¿Se entiende? O sea, si yo no puedo evaluar el potencial de esa persona, o lo evalúo mal, esa variable de predicción a mí me permite saber si la persona está en condiciones de desarrollar la tarea a la cual le asigno o no. Si tiene el talento, las competencias y el compromiso necesario para efectuarlo o no. Por eso, entre las herramientas que hay disponibles, está el esquema de mapeo. Y rápidamente lo que vamos a ver tiene que ver con dónde lo aplicamos nosotros en las diferentes herramientas de evaluación de desempeño. Básicamente, después vamos a ver un recordatorio de cómo se evalúa esto, pero
Lo que me interesaba comentarles a ustedes en la experiencia y en la recopilación de la información que nosotros hacemos del mercado, en qué aspectos de la gestión de recursos humanos incide la evaluación de potencial. Y así nos encontramos con muchos más aspectos, muchos más puntos de lo que nosotros queríamos. Si nos fijamos, fíjense, la evaluación de potencial es un dato primario para los siguientes sistemas de gestión de recursos humanos. Obviamente, el proceso de selección interna. Cuando yo voy a hacer un proceso de selección interna, estoy necesitando cubrir una posición, como decía Ana, a partir de ese mapeo que hago, veo si las personas tienen las competencias necesarias que requiere la posición y a partir de ahí veo si lo cubro con personal propio, si tengo que recurrir a personal externo. Entonces, digamos que, ¿para qué me sirve aplicar las herramientas de evaluación de potencial? Y, como primera medida, para generar lo que son los procesos de selección interna. Obviamente, si de ese mapeo surge que no tengo el personal que necesito para cubrir la posición que requiero, tengo que apelar a, como también bien indicaban en su caso, en el caso de Cablevisión, tengo que apelar a una selección externa. Ahora, cuando yo voy a generar una selección externa, ¿para qué hago esta evaluación de potencial? Hago esa evaluación de potencial para determinar si la persona que yo estoy por incorporar a mi organización tiene las competencias necesarias. Y ahí, por ejemplo, empezamos a utilizar las herramientas que explicaba Seba, por un lado, y en esto era la idea de mi intervención ahora, linkear lo que proponía Ana como herramienta de evaluación de potencial de su personal y lo que proponía Seba como herramienta propia de evaluación. Entonces, a partir de ahí yo ya tengo selección interna, selección externa, y una vez que determiné cómo selecciono, de qué fuente, ya sea interna o externa, los talentos que necesito para incorporar, tengo que empezar a pensar en los planes de carrera. Entonces ya fíjense que los sistemas de gestión, la evaluación de potencial me dicen proceso de selección interna, proceso de selección externa, planificación de carrera. Fíjense acá lo que dice en chiquito, pero es muy importante, permite desarrollar planes de carrera realistas, con conocimientos de potencial a futuro. ¿Se entiende? Es muy importante esto para que nosotros desde recursos humanos entendamos que, como bien decía Ricardo, y la verdad que todos lo entendemos así, cuando hay una persona que tiene el compromiso, tiene el entusiasmo, pero no tiene las capacidades, ¿quién se lo dice? Y bueno, ahí es el momento de ser realista. Si yo voy a hacer una planificación de carrera, no voy a llevar al nivel de incompetencia de la persona y perjudicarlo. Es en esos casos en los que nosotros sentimos que por ahí podemos perder un excelente ejecutivo de cuentas y ganar un mal supervisor de ventas, por ejemplo. ¿Se entiende por qué? Porque estamos llevando a el nivel de incompetencia de la persona. Entonces, ¿para qué nos sirve, entre otras cosas, no solo para la selección interna, no solo para la selección externa, sino también para establecer una planificación de carrera que sea acorde y realista a las competencias de la persona? ¿Se entiende? Por otro lado, identificación de personas claves. Estos altos perfiles, high profile, que nosotros tenemos dentro de las organizaciones. Saber que esos 70.000 en 1.000.000 que marcaba Ana, si yo lo tengo dentro de mi organización, tengo que identificarlo, porque lo tengo que retener, porque le tengo que tratar de que esa ecuación que mostraba en el signo más igual o en mayor, menor o igual que mostraba Ana, que haya un equilibrio entre la potencialidad de la persona y las tareas que está desarrollando. Si ese desequilibrio se mantiene en el tiempo, difícilmente yo la pueda retener, porque la posición que yo le estoy manifestando, que yo le estoy mostrando, no le resulta atractiva, y como también lo indicaba Ricardo, de alguna manera esa persona se va a ir de la organización en la que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Por otro lado, me sirve para establecer esquema de cuadro de reemplazo. Fíjense que Ana también lo marcaba y decía, lo utilizamos para ver la necesidad de cuadro de reemplazo, y si tenemos vía selección interna o selección externa, esos cuadros de reemplazo que mi plan de negocios requiere, que mi plan estratégico requiere, y que el plan de recursos humanos, de capital humano, debe estar linkeado con esa necesidad de crecimiento, esa necesidad personal. Eso tiene que ver con el nuevo rol que planteamos nosotros, que tenemos que empezar a ejercer en las organizaciones. Antes era común que la gente de recursos humanos fuera un área de servicio, de apoyo, y que ingresase a conversar con la gerencia de finanzas o la gerencia general cuando nos decían, bueno, hemos comprado esta máquina, necesitamos 20 personas para que la operen.
Y hoy muchas veces le tenemos que decir, no están esas 20 personas, no están en esta ciudad, están en otra, tenemos que tener esto, y no nos van a llevar 10 días, nos va a llevar 2 meses conseguirlo. Entonces, si nosotros no linkeamos el plan de recursos humanos con el plan de negocio de la empresa, difícilmente tengamos los cuadros de reemplazo que necesitamos. Y por último, traemos esta colación lo que es la planificación de la dotación de personal. Esto que yo les decía, si yo tengo previsto un plan de crecimiento, por ejemplo en la empresa, un plan de expansión, si yo no tengo planificado esos requerimientos de personal y yo no tengo mapeado el personal que tengo interno a partir de la evaluación del potencial individual de cada uno, esa correlación que debería haber entre la dotación de personal que voy a tener y las exigencias del negocio no van a seguir en línea, y ahí es donde nosotros nos empezamos a hacer importante ahora en este nuevo rol, que es el rol de diseñadores de puestos. Si nosotros no empezamos a tener ese rol activo de clasificación y de calificación, empezamos a repercutir la falta de estos talentos, la falta de esa planificación de la dotación, tiene una incidencia directa sobre los resultados de negocio de la empresa. ¿Se entiende ese concepto? ¿Está claro? Entonces, como resumen, lo que quería mostrarle, y en este caso apelaba a la experiencia nuestra de dónde realizamos evaluaciones de personal, para qué, evaluaciones de potencial individual, lo realizamos porque inciden diferentes sistemas de la gestión de los recursos, y fíjense que acá tenemos 6 puntos muy importantes que no son excluyentes, pero que son muy representativos de nuestro día a día en las organizaciones a las que representamos. La próxima slide es un slide que viene a correlación también lo había planteado Ana, está en la respuesta de cómo evaluar el potencial individual, y básicamente lo que tenemos que entender que por ahí acá a nivel metodológico, a nivel de herramientas, lo que podemos hacer es tener en cuenta si el potencial que vamos a evaluar corresponde a un recurso externo o a un recurso interno, y ahí ver que puede haber la herramienta que por ahí comentaba Ana, que es la herramienta de juicios gerenciales, es más apropiada cuando yo voy a evaluar personal interno. Si yo voy a evaluar personal externo, la herramienta que en general se utiliza es el análisis del discurso, digamos, pero que tiene que ver con esa falta de conocimiento de C, en este caso siguiendo el esquema de A, B y C que planteaba Ricardo al inicio. Como es un personal externo a la organización, yo no lo conozco, entonces esa retroalimentación que le voy a pedir y que voy a hacer con el jefe del jefe, difícilmente la pueda tener. Entonces ahí, eso como herramienta. ¿Está claro esto, chicos, también? Por último, y para cerrar, básicamente, y esto tratando de dar un colorado en qué marco nos interesa encuadrarlo y qué es lo que hacemos, esto definitivamente es lo último. Lo que queremos marcar es lo que hacíamos y lo que creemos que debemos hacer, y dónde marcamos nosotros esta necesidad de empezar a, por ejemplo, evaluar el potencial individual de la dotación de personal que tenemos en cada organización. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Nuestros paradigmas anteriores que están encasillados acá dentro de lo que hacíamos, nosotros hacíamos modelos y planes de negocio rígidos o poco flexibles, nos marcaban el norte y nos decían qué es lo que teníamos que hacer, y nosotros desde un área de soporte de la organización teníamos que dar respuesta a eso rígido que nos pedían. Y hoy lo que tenemos que trabajar son sobre principios básicos de ejecución flexibles y adaptables en el tiempo y a la incertidumbre. ¿Se entiende? O sea, pasar de un esquema rígido a un esquema flexible. Trabajar, antes teníamos una estrategia de negocio y de capital humano diferenciada, esto es lo que le dije recién y lo que se lo repetí en varias oportunidades. Si no hay una correlación entre la estrategia de negocio y la estrategia de recursos humanos, el éxito de la organización difícilmente se consiga. Antes trabajamos en compañías basadas en estructuras jerárquicas verticales, hoy empezamos a trabajar en el concepto de comunidad basado en sistemas cada vez más horizontales. Entonces conocer el potencial de cada individuo es muy importante, porque en función de eso yo voy a ir armando ese concepto de comunidad, si no yo no lo voy a poder elaborar ese concepto de comunidad. Capacitar a las personas para la función en que se encuentran hoy, y como bien marcaba por ahí Ana, en su modelo que implementan dentro del Grupo Clarín, específicamente en Cablevisión, empezar a capacitar a los jugadores para el rol que probablemente desempeñarán en el futuro. Es decir, a ver, qué potencial tiene, hasta dónde podría llegar, y bueno, lo empiezo a capacitar para lo que creo que puede hacer adelante, para mi requerimiento de personal, para el plan de carrera que él tenga. ¿Se entiende cómo empezamos a dejar de ver ayer u hoy y empezamos a ver
hacia adelante. Para idea de que había una abundancia de talento, con lo cual el abordaje era único para todos y tratábamos a ese 1 en 70.000 como ese 400.000, perdón, esos 70.000 en 1.000.000 como esos 400.000 en 1.000.000. Pensamos que eran todos lo mismo y ahora entendemos que no son todos lo mismo y que hay recursos que son escasos y que los tengo que cuidar. Entonces pasar de ese abordaje 1 para un abordaje medida. Si yo tengo acá un tipo que verdaderamente es escaso en el mercado y lo detecté en ese esquema de evaluación de potencial individual, lo tengo que identificar, lo tengo que traer y retener. Y por último, nosotros pensamos que antes había candidatos en búsqueda de organizaciones y ahora lo que en realidad pasa es que hay organizaciones en busca de talento. Entonces, si nosotros no generamos las condiciones en nuestra empresa para que ese talento venga, si no lo identificamos para retenerlo, difícilmente nosotros podamos avanzar. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. La idea era por ahí generar un cierre desde los diferentes conceptos, los aspectos teóricos, la herramienta que presentaba Sebastián en cuanto a la herramienta de utilización y de medición y el método específico de valoración que nos presentaba Ana con la herramienta que utiliza Cablevisión. Así que en ese marco lo que les consulto es si tienen alguna pregunta para mí o para cualquiera de los chicos que han disertado, Ricardo, Ana o Sebastián, ¿alguna consulta que quieran hacer? Si tenemos en cuenta que nosotros no vamos a esperar a hacer una evaluación de potencial cuando surja una vacante interna, ¿cuál sería la periodicidad recomendable para hacer estas evaluaciones? O si cada vez que ingresa un nuevo candidato, un nuevo empleado a nuestra empresa, tenemos que hacer una evaluación de potencial. No sé, me quiero contestar qué es lo recomendable o cómo se aplica actualmente en las empresas. Mira, normalmente la práctica más habitual en las empresas es cada 2 años hacerlo más allá del flujo de ingreso. El esquema que mostraba Ana, la verdad que podrías hacerlo una vez en la vida por persona, porque si vos ves el cuadro que te muestra un punto en la curva donde vos determinás que en este momento está la persona adecuadamente trabajando, en teoría vos podrías asegurar en el futuro hasta dónde va a llegar. Pero seguramente vos quieras corroborarlo y lo harás una vez cada 3, 4, 5 años, pero no hay necesidad de hacerlo mucho más frecuentemente. Y como vos bien decías, al ingresar a alguien, verás, no inmediatamente, a posteriori ir haciendo alguna valoración, como usaba la palabra Sebastián, de cuál es la capacidad, pero no en lo inmediato. Obviamente hay que dejarlo que primero muestre su desempeño, se establezca y después será cuestión de evaluar el potencial. Claro que muchas veces ya entra con un psicotécnico que incluye alguna evaluación de potencial, con lo cual tenés una primera medida. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta con relación a la inclusión en las empresas. Yo quería saber cómo se manejan en el caso de que se presente un postulante para ingresar a la empresa con alguna cierta discapacidad en el tema de la infraestructura, si tienen en cuenta cuestiones muy puntuales o por lo general en algunas empresas no los toman porque les resulta incómodo a que no saber cómo el día de mañana se va a poder desempeñar en el trabajo, en la organización. Bueno, eso es informalmente. Respecto a tu pregunta, comentarte que yo integro una agrupación en Córdoba que se llama el Club de Empresas Comprometidas. Entonces somos un grupo de empresas que lo que hacemos es promover la inserción de personas con discapacidad. Dentro de ellas están Tarjeta Naranja, Colector, Agua Cordobesa, Sheraton. Hay una adaptación, hay un cambio cultural. Lo que se promueve es básicamente todo lo que es las entrevistas para personas con discapacidad en función de la discapacidad que exista, si es motriz, si es intelectual o lo que sea, y la adaptación a los distintos puestos de trabajo.
Hoy, acá en Córdoba, tenemos un camino recorrido donde hay gente hipoacúsica y sus jefes que saben el lenguaje de señas, como en Collector, donde hay más de 20 personas con discapacidad, con síndrome de Down, con algún leve retraso mental, con discapacidades motrices. En Córdoba, esta agrupación lleva ya más de 200 puestos de trabajo estables, que algunos han ingresado a través del Plan Primer Paso, el PPP, y otros a través de presentaciones espontáneas. Respecto a eso, tanto el plan de carrera como la evaluación de potencial sigue los mismos lineamientos que el resto de la gente. Lo que se hace es la adaptación de esa discapacidad para una normalización de los distintos procesos. ¿Sí? En Córdoba existe esta agrupación, existen el grupo de estas empresas que te digo, son más de 40 empresas, y lo que se está trabajando seriamente es con las experiencias, compartir las experiencias y abrir un camino al respecto. ¿Sí? Pero en relación a la evaluación de potencial y al plan de carrera, se trabaja con absoluta normalidad. Sí se adaptan las instalaciones, se adaptan las estructuras para que sus jefes puedan interactuar y puedan tener en cuenta estas discapacidades, pero se los toman como con absoluta normalidad. Eso existe hoy. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran preguntarnos? Bueno, ahí le han repartido Ana y Seba una encuestita, que la idea es que todo aquel que pueda y tenga a mano un lápiz o una lapicera nos la responda y nos la entregue antes de salir. Para nosotros es muy importante porque de allí surge la información que para ustedes es relevante y sobre la cual nosotros posteriormente pivotearemos los próximos encuentros y las próximas reuniones. Como cierre, agradecer nuevamente a la gente de la universidad por facilitarnos el espacio para desarrollar la actividad, y especialmente Ricardo, muchísimas gracias en nombre de todos los asistentes y particularmente en nombre de la comisión por llegarte y compartir conocimientos. Ana, Seba, como siempre, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Que anden muy bien.